¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña la doctora María Fernanda González Álvarez. Ella es médico cirujana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con máster en gestión de centros y servicios de salud por la Universidad de Barcelona y otro en administración de negocios. Fernanda tiene un profundo conocimiento de las herramientas digitales asociadas a la salud y su implementación, como son salud móvil, expediente médico electrónico, portal de paciente, inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje automático y análisis de datos en salud. Además, cuenta con un perfil interdisciplinario enfocado en la innovación de tecnologías médicas, mismas que están rompiendo paradigmas en cuanto a la atención de pacientes en pro de transformar los modelos tradicionales de atención en salud. Ella es exdirectora de UNDOC3 en México y actualmente coordinadora médica en Common Management Solutions. Es una empresa de consultoría española con presencia multinacional especializada en crear e implementar soluciones innovadoras enfocadas en el sector salud, y justo le invité para hablar de tecnologías en salud. Bienvenida, doctora Fernanda, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Daniel, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿tú qué tal? También bien, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Tengo tiempo siguiéndote, la verdad, en LinkedIn. Para los que no usan esa plataforma, les recomiendo bastante que la instalen o la usen, porque pues hay muchos contactos que se puede conseguir uno de redes profesionales que a lo mejor pues no hay otro canal, y yo di contigo por esta vía porque pues compartes mucho contenido. Este episodio saldrá cuando ya tuviste un evento, pero este siguiente martes tienes un evento pues creo muy importante en cuanto a tecnologías en salud en la Ciudad de México, si no me equivoco. Pues felicidades, digo, la verdad es que tienes una trayectoria envidiable, y para los que nos están escuchando, les pediría que compartan este episodio en sus redes sociales para crecer la comunidad y llegar a más personas, y le den seguir y suscribir. Fernanda, sin más, platícanos como el intro de El médico y la tecnología, cómo empieza esto y cuál es la situación actual, porque yo egresé hace 10 años y tecnologías de la información no la llevamos en la carrera. Creo que hoy en día no se lleva tampoco. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo inicia de manera muy general esto en nuestro país, que justo previo al episodio hablábamos de que México pues está más o menos en pañales, ¿no? Eso sí. Así es, Daniel, pues te reitero, muchas gracias por la invitación. Y entrando de lleno justo a esto que preguntas, ¿no? De las tecnologías de la información y los médicos, eh, pues yo quiero irme a lo mejor hacia el inicio de la carrera, ¿no? Desde los primeros semestres de la carrera, en ocasiones se genera gran revuelo en decir que si no eres especialista, eres nada en el mundo de la medicina, ¿no? Como si ser médico general no fuera algo positivo o algo ya grande y de mérito, ¿no? Por sí solo. Por momentos existe incluso, tú no me dejarás mentir, ¿no? Algunas batallas entre especialidades quirúrgicas y las clínicas en donde pues se echan montón los unos a los otros, ¿no? Yo soy mejor, ¿no? Yo soy mejor. O apuntan algunas especialidades como fáciles, ¿no? Como medicina familiar, urgencias, que han sido francamente desvaloradas, ¿no? Dentro del gremio. La realidad es que si nos ponemos a pensar, bueno, requerimos excelentes médicos generales y familiares como puerta de entrada a una salud pública adecuada, ¿no? Pero pues también te pones a pensar del otro lado y dices, bueno, es que ser médico en nuestro país no es fácil, los ingresos a veces no son los esperados. Y entonces, aprovechar este espacio para abrir conversación y puntualizar que la especialización en medicina no es como el fin último de nuestra licenciatura, ¿no? Podemos ser médicos administradores, médicos tecnólogos, médicos informáticos, médicos dentro de la industria farmacéutica, médicos que se dediquen a la calidad, médicos involucrados en seguridad del paciente, médicos maestros, o sea, hay bastantes ramas de ejercicio en nuestra profesión que solamente la parte clínica. Y partiendo de ahí, es que busco llegar a la premisa de que el médico y la tecnología, pues, si bien hace algunos años en nuestro país ciertas universidades han incluido en su plan de estudios materias relacionadas con, por ejemplo, la informática médica, pues no son la mayoría, ¿no? Ya comentabas tú al principio, tú egresaste hace 10 años, yo egresé hace 5 o 6 años por ahí, y la realidad es que si nos ponemos a hacer pues el análisis de ANUIES o algunos artículos, hay 160, 167 escuelas de medicina en el país de las que están registradas con esta carrera. Y pues alrededor del 40% incluye alguna materia que tenga que ver con informática básica, que no es lo mismo que informática médica, y todavía menos incluyen algunas que tengan que ver con informática médica, ¿no? Por lo que, o sea, volvemos a tu premisa inicial, que tenemos un gran camino por recorrer. O sea, si bien la pandemia aumentó la visibilidad del uso de la tecnología en el sector salud,
sea, realmente la tecnología no es nueva, ¿no? O sea, tú y yo hemos usado computadoras, pues, desde que éramos chiquitos. O sea, aunque hubiera sido el Paint nada más, pero, pues, estábamos bien conscientes de lo que teníamos enfrente, y a lo mejor cuando nos descolgaban el teléfono y se nos cortaba la conexión a Internet, pues, eran unos gritos ahí, ¿no? Pero la tecnología ha existido y ha evolucionado, y hoy en día nos permite hacer muchas cosas. El problema es cómo, eh, enfocar es que la tecnología le sirva al médico y no la vea como un estorbo, que en ocasiones pasa, ¿no? Que justo fíjate que antes de pasar a otras preguntas, el tema de la implementación en el grupo de hospitales donde yo estoy están dando esa transición y justo lo difícil es no poner, o sea, las computadoras, los sistemas operativos, o sea, la tecnología en cuanto a infraestructura, sino cómo convencer, porque también creo que el tema generacional tiene mucho que ver, o sea, no es lo mismo si agarras a médicos de 20, 30, 40 años, que como bien dices tú, pues crecimos con computadoras, a médicos que pues nunca usaron una computadora y que si les dices, oye, pues ahora vas a tener que capturar todo, vas a tener que venir, quizá en algunas plataformas pues vas a recibir alertas, notificaciones y demás, y te dicen, no, 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 o sea, a mí no me quites tiempo, porque también hay que aclarar, muchos están acostumbrados a que los internos, los residentes hagan su chamba, y a lo mejor cuando entre este tema, pues van a tener que hacerlo personalmente, entonces creo que la parte, digo, ahorita nos platicarás tú, pero creo que esa parte de la implementación y la incorporación en el personal debe ser la tarea más complicada, ¿no? Pues, Daniel, justo tocas un punto angular de las implementaciones tecnológicas, y es que la tecnología es lo menos difícil de poner. O sea, tú puedes conseguir un sistema operativo, un dispositivo, una conexión, red, y eso ahí va a estar. Eso no tiene gran complejidad si lo quieres ver desde la otra arista, que es la gestión del cambio. O sea, si desde la cabeza del proyecto no se está convencido de que esto es lo que necesito, es lo que me va a facilitar la vida, es lo que va a mejorar mis procesos, es lo que va a permitirme tener una gran trazabilidad de la información de atención del paciente, la que me va a permitir hacer análisis de datos en salud, la que me va a permitir tener seguridad, pues justo del paciente, alertas de reacciones de interacciones medicamentosas, de reacciones alérgicas. O sea, si no hay una gestión del cambio y nuestra organización no tiene la suficiente madurez organizacional para, pues, bajar o permear desde las cabezas hasta los personales operativos, que esto es lo que se requiere, vamos a tener un gran problema, ¿no? Y el gran problema, no nada más, a lo mejor, como tú dices, con temas generacionales, en donde a lo mejor los médicos con más experiencia puedan decirnos: "Yo no lo uso porque me quitas tiempo", y tener mejor, afinidad con los que están recién egresados o con los médicos jóvenes, si así quieres verlo. O sea, la realidad es que, en mi experiencia, sí me han tocado médicos de mi misma edad, 30 años, 31, 32, 35, que te dicen: "No, pues es que me estás quitando mucho tiempo". O sea, yo le dejaba esto al residente y me voy. Y lo que dices es muy cierto. O sea, cuando estamos hablando de un expediente médico electrónico, no puede pasar lo que, pues, no me dejarán mentir tú ni los que nos escuchan, que de repente haces una nota y la hiciste 2 3 días después, vas, la metes en el expediente con la fecha del día y, pues, ahí está. ¿No? Y a lo mejor haces alguna corrección o un adendum y se te hace muy fácil hacerlo, o que alguien más lo haga por ti, porque ya hasta saben la cédula y la firma, o sea, cosas terribles que tú dices: "Oye, pero si estamos hablando de temas serios", y pasa, o sea, en la vida real desafortunadamente pasa. Y cuando llegas con un sistema, pues, electrónico, en donde todo está trazado, en donde todo está guardado, en donde no hay cómo metas esa hoja en medio del expediente, empiezan los temas, ¿no? Porque es un usuario único con una contraseña. Yo te puedo decir que nuestro expediente electrónico tiene, por ejemplo, ahora una implementación en donde puedes ingresar con reconocimiento facial. Este reconocimiento facial te lleva a una firma electrónica para que tú firmes esos documentos a través pues, de la validez jurídica que te da la norma 151. Y por supuesto, pues se complica si tú dices al residente, al interno, pues este es mi usuario y mi contraseña y hazlo, pues porque ya no haces ese match, ¿no? O sea, ya no te das cuenta de que tú eres tú. Entonces, digamos que punto clave de esto que mencionas es gestión del cambio. Si la organización no está preparada, es probable que aunque tengas el mejor expediente electrónico del mundo, fracase tu implementación.
Que el tema, el de la madurez de las instituciones también, pues es delicado porque de pronto pueden ser, o sea, sentir que son muy maduras, pero el tema de la comunicación y mientras más grande es el hospital, pues más médicos tienes con permiso para internar u operar pacientes ahí y justo ese tema hay médicos que literal programan su paciente, no sé, a las 10 de la mañana, esperan que le hable a alguien y ya está todo listo, llegan a las 10, operan y a la hora, 2 horas, 3 horas que termina su cirugía, como bien dices tú, ahí nos vemos, no vuelvan a venir. Y el hecho de que les digas, oye, a ver, pero el tema de que pues tienes que vender que esto es calidad, al final de cuentas es calidad de la atención la que estás dando, porque estás haciendo tú tu propia nota, porque a veces les dejas esa chamba a alguien más que pone cosas que a lo mejor no eran ciertas o deja de poner algunas que pues eran indispensables. Entonces, el hecho de que ellos lo vean, porque ellos así lo expresan, o sea, ellos dicen, es que me estás quitando tiempo que para mí es dinero, porque son más cirugías, pues sí, pero tiene que llegar a ese punto como en otros países que a lo mejor también creo que en lo que yo he visto les hace falta como bajar de, oye, ¿quieres llegar a ser medicina de primer mundo? En primer mundo así es, o sea, en primer mundo el médico muchas de las veces en Alemania tienes un trabajo o máximo así dos, pero normalmente tienes un trabajo que haces muy bien, que obviamente también el tema de la brecha salarial, pues allá ganan muy bien con un trabajo y no tienen por qué andar desgastándose en más trabajos, pero también creo que hay ciertos médicos que tienen una avaricia por tener demasiados ingresos que ya se les olvida la parte de que, oye, pues tienes que hacer un expediente médico, ¿no? Sí, o sea, la realidad es que sí me ha tocado, o sea, desde la parte ciclos clínicos, ¿no? De pregrado, el mismo internado, la misma experiencia posgraduación, ¿no? Como médico general y en diferentes, trabajos y diferentes hospitales. Te das cuenta de que esa es una realidad. A veces priman, otras necesidades o otras visiones, ¿no? De la práctica de la medicina, y ahora con la pandemia, yo creo que se ha podido contrastar mucho lo que piensan, pues, los pacientes de los médicos, ¿no? Por un lado, este sentido de agradecimiento de los héroes sin capa que tienen bata, ¿no? Pues, que realmente aprecian la profesión, pero rápidamente también un grupo que dice: "Es que ustedes quieren cobrar mucho", ¿no? Al final la práctica como tal de la medicina es un riesgo, pues, por todo lo que ya conoces, ¿no? O sea, infecciones, procedimientos, eh, situaciones. Y la verdad es que sí, yo sí soy fiel creyente de que para ser médico tienes que tener esa vocación de hacerlo, pero bueno, sin duda de repente priman otros intereses y bueno, yo creo que es, un poco encontrar el punto medio para no llegar a eso, ¿no? Y, sí considero que la tecnología puede ayudarnos a, digamos, limar esas asperezas entre decir: "Yo quiero todo esto y esto me lo está impidiendo". O sea, el momento en el que el médico ve la tecnología como un impedimento para que su práctica sea práctica, funcional, rápida, cómoda, eficiente, efectiva, o al menos igual que como la tenía antes de la tecnología, si él la ve como un, impedimento, ya desde ahí estamos mal, ¿no? O sea, eh, yo he tenido experiencias que te dicen: "Oye, ¿y tú, y para qué?", ¿no? O sea, ¿para qué registro todo ahí si yo aquí lo puedo tener al alcance de mi mano? Bueno, sí, abres un expediente y lo tienes en tu mano, pero yo te digo que lo puedes tener al toque, ¿no? O sea, a un clic, en cualquier lugar. No importa si estás en otro lado del mundo, tú puedes ir y ver ese expediente de tu paciente, ¿no? No necesitas estar en México, no necesitas tenerlo frente a frente. Eh, por supuesto, ahora con la pandemia y que continúa, pues el tema de telesalud, de telemedicina, de consultorio híbrido, hizo un boom extraordinario, ¿no? Hasta farmacias empezaron a brindar este servicio de teleconsulta. Muchos médicos, pues ante el miedo de los pacientes de ir precisamente al consultorio, empezaron a ofrecer consultas que a lo mejor no eran del todo una teleconsulta porque la daban por WhatsApp o por Zoom o por donde encontraban, ¿no? Pero bueno, o sea, la realidad es que tuvieron ese encuentro, vamos a decir, del tercer tipo con la tecnología que les funcionó. O sea, en ese momento decir: "Es que ya no tengo pacientes por esta vía, pues ahora me funciona de esta otra manera". Y yo creo que también, la parte de enamorar al médico de la tecnología y de lo funcional y de lo fácil que le puede hacer, a lo mejor, el ejercer su profesión, tiene también una contraparte en los pacientes y que entiendan también esto de la tecnología.
Esta parte, esta parte de la que mencionas de que el doctor puede estar en cualquier parte del mundo, la implementación en las que tú estás involucrada, el expediente médico se tiene acceso vía remota en la casa del, o sea, es decir, el doctor podría hacer una indicación desde su casa o se les pide que estén presencialmente en el hospital. Pues el deber ser es que justamente estén ahí, ¿no? O sea, pero digamos que esta atención, pues de registro vía remota puedan utilizarla para a lo mejor subir alguna documentación o por el estilo, ¿no? Que puedan ver la evolución del paciente y que sepan cómo está y cuando lleguen a su visita, pues simplemente retomar en donde quedaron, ver lo nuevo y ahora sí llegar y hacer la visita como tal y el registro de su evolutivo en ese momento. La mayoría así lo hace y es como, pues bueno, desde mi muy particular punto de vista, yo creo que es el deber ser, ¿no? Al final, las indicaciones remotas, pues yo creo que las has visto en tu hospital, yo las he visto en el mío y es, oye, el paciente tiene fiebre, ¿le puedo pasar tal? Y pues si tiene fiebre, ya sabes que algo le tienes que pasar, pero siempre tienes que hablarle para que alguien más te diga, sí, sí, pásaselo, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, quitarnos eso del camino, pues no es fácil. Te puedo decir que lo siguen haciendo, ¿no? Y que efectivamente pasa, no se trata de limitarles eso, o sea, efectivamente lo van a poder hacer, pero siempre en un contexto de conocer toda la información del paciente y no quedarte nada más con lo que alguien a lo mejor pueda decirte bien o mal por teléfono, ¿no? Porque hay también partes de estos, pues a lo mejor interrupciones en la comunicación o malas interpretaciones de la información que pueden suceder en una llamada, por ejemplo, telefónica. Claro, sin duda. Y creo que también compartir las experiencias de, pues tenemos en común este hospital que conocemos en Coahuila que pues se hace decir 100% tecnológico, que también el llevar este tipo de experiencias, que a veces también el tema de salud en México es que somos muy celosos de la información, no queremos compartir experiencias, no queremos ser tan honestos y a lo mejor ahí se pierde un poquito más en vender la idea de, oye, pues mira, así te ha ido, esto es lo que puedes esperar, esto es lo que no, prepárate con esto, prepárate con lo otro y creo que ayudaría. Y justo para eso es la siguiente pregunta de el tema de la transformación digital. Platicábamos antes del episodio que cuando te metes a forums nacionales, que diga internacionales, donde se involucra Latinoamérica, por ejemplo, que está la Universidad de Buenos Aires, una tecnológica que tiene un avance impresionante en cuanto a tecnología en salud, Chile, que también está muy fuerte, Colombia, y luego creo que vemos a México, que son como los países más presentes. Creo que vamos empezando, si no me equivoco, tenemos a lo mejor 5 años en los que se ha tratado de formalmente meterlo, porque pues entiendo que el IMSS tiene un expediente electrónico desde hace muchos años que ha funcionado, pero no es interoperable, y algunos otros esfuerzos de Secretaría de Salud y demás. Pero formalmente la tecnología, como en otros países, tiene muy poco en México, ¿no? Sí, la realidad es que el tema de expedientes electrónicos conocido así, a lo mejor ya a otro nivel, pues tiene poco tiempo. A lo mejor, pues si te has dado cuenta, el tema salud digital o expediente electrónico es un grupo muy pequeño de las mismas personas. Generalmente, pues puedes buscar 2, 3, 5 congresos y encuentras muchas caritas en común, ¿no? Y siempre son los mismos, ¿no? Y eso está bien porque están, pues, de alguna manera, pues, partiendo, abriendo el camino, ¿no? Y buscando que esto se conozca y se haga, pero la realidad es que así conocido a nivel público general, yo creo que sí tendrá, pues, poco, a lo mejor 5 años, ¿no? Y conocido así de que empiecen a salir diplomados en informática médica que antes no existían, ¿no? En Estados Unidos, incluso en Canadá, que ya tienen sus masters Health Informatics o por el estilo, en donde pues ya tienen ahí esos precedentes de 15, de 20 años. El expediente electrónico, por ejemplo, en México, pues como bien mencionas, en el sector público ya tiene muchos años implementados. Se hizo una norma en 2012, si mal no recuerdo, se quitó, tenemos ahora la norma de expediente electrónico, pero es para pues temas de compartir información, o sea, lo que mencionas, hacerlos interoperables. Y, y ahí empiezas como con muchas problemáticas dependiendo en dónde implementes, ¿no? Porque lo que dices es muy cierto, o sea, podemos ser celosos de la información y entonces una cosa es ser interoperable y otra cosa es que realmente yo te quiera compartir la información, ¿no? Hay un estándar, este estándar tiene mensajería justamente estandarizada que te permite que tu expediente se una con algún tema de laboratorio, de imagen, de interacciones medicamentosas, lo que te venga a la mente.
pero pues tienes que seguir una línea y a veces eso no es tan sencillo. El médico es celoso de sus pacientes, de la información de sus pacientes. Tú como paciente tampoco quieres que estén compartiendo la información con alguien que no corresponde porque tu información puede correr peligro. Seguro ahora si andas metido en este tema de salud digital, te habrás enterado que hace unos años en algún país nórdico una clínica de atención de salud mental tuvo un leak, ¿no? Por un tema de hack con información de pacientes y el tema era o me das lana, ¿no? O voy a publicar toda información de salud mental. Y es un gran problema, o sea, porque pones al paciente a decir, bueno, ¿y lo va a solucionar la institución? ¿O yo tengo que dar el dinero? ¿Debo ceder? ¿No debo ceder? ¿Qué va a pasar? O sea, no nada más es decir que el expediente exista o que ya tiene mucho tiempo y lo conoce más gente, sino que tengamos realmente todas las garantías y todas las bases para que lo que hagamos lo hagamos bien. Sí, claro, la verdad es que, pues sí, el tema de las caras conocidas, sí, yo tengo probablemente desde que empecé el podcast hace 3 años, 3 años y medio, que veía como los mismos, y siguen, y sí, cierto, pues van creciendo, se van, o sea, pues van siendo como los padres de la implementación en cuanto a tecnología. Algunos van dejando la parte clínica porque, pues al final de cuentas hay mucha chamba, si lo ves internacionalmente, pues México como quiere aprender de todas estas escuelas y cuando yo estaba entre entrar a esta especialidad, que para los que por primera vez me escuchan, yo estoy estudiando la especialidad en calidad en la atención clínica, quería hacer una maestría en tecnología, pero justo nada más está, bueno, las que yo encontré eran Alemania, Canadá, si no me equivoco, Holanda y en España, pero no existen convenios para acceder a becas, ¿no? A lo mejor de otra manera gubernamental quizá pueda, pero con así o ellos mismos y no son accesibles económicamente. Claro. Y el programa de estudios es muy bueno, o sea, la verdad es que si el que pueda costearlo y tenga visión a futuro, creo que es una gran opción para, pues para tener mucha chamba. La verdad es que creo que el que haga esas maestrías y se venga para acá, que una amiga me decía, no, Daniel, es que si tú te vas allá a hacer eso, no vas a volver, porque pues en los países primermundistas hay demasiado trabajo, te van a ofrecer trabajo y es lo que les pasa a muchos que se quedan allá, ¿no? Que se También. quedan allá. No, totalmente, o sea, y ahora que lo mencionas, que te lo decía yo hace un momento, o sea, en México empezaron a saltar estos diplomados de informática médica, pero cuando tú vas a a ver el mundo, ¿no? A tratar de entender el panorama que tienes en América, en el norte, ¿no? En Estados Unidos, en Canadá, en países nórdicos, en Europa, pues te das cuenta de que la oferta es extraordinaria, o sea, maestrías en salud digital, maestrías en informática médica, maestrías en interoperabilidad, maestrías en gestión de la información en salud desde el punto de vista tecnológico, o sea, es un mundo, ¿no? Realmente es un mundo, pero como bien dices, o sea, a lo mejor un programa de 5,000, 7,000, 14,000 euros, pues se vuelve fuera del alcance de muchísimas personas. Y esto es importante porque seguramente habrás escuchado en todas estas caritas que ahora ves, ¿no? Mucho en temas de salud digital, una posición que ha tomado, pues digamos, gran importancia en las instituciones hospitalarias, por ejemplo, o las que se dedican a algún tema de implementaciones de herramientas tecnológicas en el sector sanitario, es el CMIO, ¿no? El Chief Medical Information Officer, o sea, esta persona que sabe de, pues, de medicina, que sabe de tecnología y que logra hacer este match entre las dos cosas. ¿Qué pasaba antes? O a lo mejor incluso en tu entorno lo has notado, ¿no? Que pues tienes tecnólogos o ingenieros en puestos de clínicos en donde pues saben mucho del software y del hardware, pero cero de la atención del paciente y del proceso hospitalario. Y entonces empiezas ahí a ver cómo hay un agarrón entre el ingeniero y el médico, es que me haces esto y no me funciona, es que me entropeces mi servicio. Y no nada más es el médico, o sea, tienes todo un personal de salud atrás de un hospital, tienes personal de enfermería, tienes fisioterapeutas, técnicos en terapia respiratoria, neurorehabilitación, o sea, tienes cantidad de personas que giran en torno justamente, ya quisiera uno decir al expediente, no, en el paciente, ¿no? El paciente es tu centro y entonces tú tienes que hacer que esa herramienta tecnológica sirva para todos sin que lo que realmente se interrumpa o se vea de alguna manera disminuida en su calidad sea la atención al paciente, ¿no? O sea, te digo, en el momento en el que ellos ven, los médicos, ¿no? Que su práctica no es tan eficiente como la solían tener,
pues ya empiezan a tener ahí un pero, ¿no? Y lo que se trata es de fomentar una mayor facilidad de atención, pues, a lo mejor incluso de reacción oportuna, ¿no? Alertas para algún paciente que empiece a cumplir con algunos datos para pasarlo a la terapia intensiva, que se está deteriorando a nivel respiratorio, que está teniendo datos de sepsis, o sea, todo esto sin duda, pues lo podemos ver a lo mejor tú y yo en el papel y decir, ah, mira, ya tiene leucocitosis y ya hizo fiebre y ya está hipertenso o hipotenso. O sea, pero si ya hay un sistema que te puede ayudar a detectar eso durante la estancia del paciente y que te lo empiece a alertar, pues yo creo que va a haber un shift en este modelo de atención. Y este puesto que te digo que ahora es muy importante en las, pues, en los hospitales y en las organizaciones, pues es justo eso, no un ingeniero que sepa de medicina, ni un médico que sepa de tecnología, sino una persona que esté preparada en ambos aspectos, ¿no? Bien puede ser un ingeniero que sepa con una maestría de todo lo clínico que tenga que saber, o un médico que pueda aprender toda la parte tecnológica que tenga que saber, pero que realmente tenga un core y un fundamento de conocimiento que le permita ver ambos mundos para que se entienda. Sí, claro. De hecho, TechSalud tiene, y no me patrocina, pero TechSalud tiene un programa que va a empezar, si no me equivoco, en enero, que combina mucho esta parte de la tecnología. Un muy buen programa, si no me equivoco, es el o sea, la cuarta generación que saldrá, que pues también el tema del costo, pues también necesitas a alguien que te ayude a patrocinar, pues porque el conocimiento también pues es caro, hay que entender que este tipo de programas tienen un costo elevado porque las personas que te lo dan también son personas muy preparadas y que inevitablemente pues hay que hacer una inversión en eso. Y justo faltaba Pharma, porque ahorita que mencionaste el personal, Pharma es una de las personas que también tiene mucho que ver con el expediente, que también para muchos médicos son un dolor de cabeza, porque pues son quienes más emiten alerta, al menos en donde yo estoy, que te dicen, oye, pues te está pasando esta dosis, le estás combinando tal, y luego los médicos a mí me han dicho, no, hombre, es que los de calidad de los de Pharma nomás están hablándome que corrija mis indicaciones, como, pues que se creen, y luego, pues hermano, pues cada quien su área, o sea, si al final de cuentas el estudio Pharma y te está diciendo aguas porque estás mezclando o le puede hacer un daño al paciente, pues ¿por qué lo tomas a mal si están cuidando de tu paciente? No, pues es que siempre me quieren cambiar las cosas. Pues es un equipo multidisciplinario, que también creo que ese es el tema. Muchas de las veces el médico es el que menos tiempo está, pero es el que más ego tiene cuando necesitas corregir algo, porque enfermería, quien quizás está casi todo el tiempo con ellos, muchas de las veces no tienen conflicto cuando les haces alguna observación, pero no le digas al médico porque entonces ahí sí explota. Y justo ahí me gustaría pasar a la siguiente pregunta, que es el tema de la implementación o del uso de la tecnología como el expediente electrónico a nivel intrahospitalario. En la consulta privada creo que algunos médicos todavía tienen como más fácil, o sea, lo incorporan más fácil porque pues ves tu pacientito de 20 minutos, de media hora y pues puedes teclear y demás. Pero el uso intrahospitalario, ya sea público o privado, que creo que tú estás más en el tema privado igual que yo, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo es la implementación? ¿Qué tanta demanda hay? ¿Qué tan difícil es? Pues, ¿qué te digo yo? O sea, las implementaciones, te digo, si fuera simplemente por poner a lo mejor un sistema, pues lo puedes poner. Empiezas a tener complejidades para cumplir procesos porque a veces, pues lo que tienes no cumple con lo que necesitan y por eso se hacen estos levantamientos y toma gran interés que se entienda cómo esta herramienta va a interferir en los procesos hospitalarios para mejorarlos y no para entorpecerlos. Eh, cómo van a interactuar todas las áreas, porque sí es cierto, o sea, sí te puedo decir que hemos tenido mucho mejor recepción del uso del expediente en personal de enfermería, por ejemplo, que en los médicos, ¿no? Los médicos a veces son un poco más renuentes, a veces llega un punto en que dicen, no, pues yo saco mi hoja y aquí lo hago, ¿no? O sea, yo creo que hay un tema, todavía una brecha muy importante por cubrir, que es la del convencimiento al personal de salud, y no es convencerlo por convencerlo, sino convencerlo porque realmente hay un porqué, ¿no? Porque realmente es nuestro deber decirte que, pues, realmente este expediente te va a facilitar de alguna manera la gestión de atención de tus pacientes, que te va a ayudar a alertarte si algo está mal y tú no lo has detectado, porque realmente no vas a perder la trazabilidad de la información, porque realmente va a haber siempre ese detrás, ¿no? Incluso a nivel legal, o sea, que tú puedes decir, oye, no, pero es que yo sí hice la nota, y si la nota se perdió porque el expediente era en papel,
pues se perdió, ¿no? Y aquí siempre está la información y tienes las firmas y tienes toda esta validez detrás, que yo creo que es todo lo robusto que puedas tener atrás a nivel, pues, infraestructura tecnológica, tiene que verse aterrizado en el personal de salud y cómo ellos tomen estas implementaciones. A veces el gran error que se tiene con estos proyectos es que en algunas áreas o por momentos estén liderados por personas que no tienen conocimiento de la salud o que pues a lo mejor hayan estado en algún hospital pero no sepan de clínica o que lo delegan a alguien que no tiene pues esta empatía, sensibilidad de la atención del paciente, de la calidad del proceso hospitalario y entonces, pues se pierde un poco, ¿no? Y es decir, yo tengo, el expediente más robusto del mercado, pero pues el problema es que nadie se dio cuenta que para que el médico pueda hacer una prescripción tuvieron que rezarle a siete santos antes de que eso pasara porque nadie pensó en ese proceso, ¿no? En la parte médica, en cómo hacer que interactúe médico, enfermeras, eh, personales de fisioterapia, técnicos, el mismo farmacéuta, químicos, personal de calidad, de archivo clínico, o sea, es un mundo y en ese mundo se tienen que considerar a todos para que realmente funcionen como deben de funcionar. Entonces, sin duda hay grupos que lo toman mejor, otros que cuesta un poquito más de trabajo de convencer, pero sí creo, y vuelvo a lo que te decía inicialmente, que el tema de gestión del cambio, o sea, si la institución, si la organización no hace una adecuada gestión del cambio para su personal, bien sea que los contraten ellos o de manera externa, porque pues, eres un médico que quiere rentar un consultorio y trabajar ahí o meter ahí a tu paciente a hospitalizar, es realmente convencerlos de que es una excelente herramienta, de que te va a ayudar y no de que lo vean como una burden, ¿no? Como una carga y decir, puta, pues es que esto en lugar de que me lo haga más fácil y hacer mi nota en, no sé, media hora, ahora la hago en 3 horas, porque no me sirve, porque no le entiendo, porque nadie me ayuda, porque no me resuelve, ¿no? Sí, fíjate, justo tengo un episodio con Samantha Mendoza, que es ingeniero biomédico le gusta mucho este tema de la palabra gestión del cambio que mencionas, que también muchas de las veces algunas personas creen que poner un sistema digital o electrónico del expediente es algo de que, no, contrátalo y mañana empezamos. No, normalmente tienes que empezar 2 años, 1 año más o menos de preparación para este tema de la gestión del cambio. Y luego yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo le haces para que te compren el proyecto? Y me dice, no, pues mira, muchos. También tienes que meter como la parte de la psicología, porque ¿cómo le vendes o cómo le haces que el médico te compre la idea de que tiene que dedicarle tiempo? Algunos tienen el ego más grande, otros menos. Probablemente tengas que contratar personal tecnológico para que esté ahí, como dices tú. A mí me tocó ver en los hospitales que dicen, oye, es que no entiendo, háblale de Bolón, porque también, o sea, si se tarda mucho en llegar quien te va a asesorar, pues le quiebras la cabeza. Una cosa es que se tardes 5 minutos y otra es que te digan, no, pues espérame, voy en unos 15 minutos porque tengo otra cosa. Esa parte creo que también pues puede volver loco a los que decidan dar este cambio. Y también creo que es por pasos. O sea, primero tienes que ir permeando todo el personal que ya mencionaste y hacer grupos, focus group chiquitos, algunos más grandes, porque me tocó una reunión donde alguien desestabilizó que estaba en contra de este sistema y entonces, pues no, aprendiste la mecha y ahora sí los 30 y para afuera. Entonces, ese tema, como ahorita que dijiste, pues a veces quizá hay que contratar a alguien más, porque a veces te pueden decir, no, yo me encargo de todo, y no, yo creo que es muy grande quien empieza, y a lo mejor ya cuando arranca se ocupa cada vez menos personal, ¿no? Sí, 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 o sea, la realidad es que las implementaciones a veces empiezan con mucha gente, terminan con menos. Yo creo que un problema grande al que se puede enfrentar este tipo de implementaciones, a lo mejor incluso puede ser hasta la rotación de personal, ¿no? Que porque no encontró cómo, prefiere irse, ¿no? Y esa curva de aprendizaje la tienes que volver a empezar con alguien más. Y por supuesto, algo fundamental, y me acuerdo ahorita mucho de Víctor Medina, que me comentas, ya has tenido algún podcast con él decía, es que tienes que tener a tus campeones digitales, ¿no? O sea, estos campeones en los hospitales que sean los que están en el pasillo y te digan, no, sí, venga, vamos a usarlo, está lo máximo, yo te ayudo, yo te convenzo, yo siempre estoy hablando así, ¿no? Boca en boca es la mejor recomendación y son esos usuarios, ¿no? Son los que sacan muchos proyectos adelante porque realmente están convencidos de que la herramienta les funciona.
Te cuento una anécdota así en corto, ¿no? Cuando estábamos con un tema de levantamiento y que cómo se iban a hacer las indicaciones médicas, etcétera. Y bueno, pues al ser electrónico, pues tú haces las peticiones de solicitudes en un lado y las peticiones de medicación en otro, ¿no? Y pues todo va teniendo sentido para que llegue la información a donde tiene que llegar. Y el doctor así, bueno, no, pero es que pues nosotros siempre tenemos una hoja que uno, ayuno, dos, soluciones intravenosas, tres, medicamentos, cuatro. O sea, querían una hoja. Y bueno, o sea, pues si se trata de tener una hoja, pues se puede tener y, pues bueno, va a ser digital, electrónico, porque la teclearon y la ven en un fondo blanco, ¿no? Pero realmente, ¿cuál fue la utilidad? ¿No? O sea, si me dijeras que porque lo escriben ahí ya se pidió el rayos X o el laboratorio o el medicamento, pues okey, pero no. O sea, esto tiene que hacerse de otras maneras y es justo ese convencimiento de los procesos o de la mejora de los procesos que te puede llevar al éxito o al fracaso, ¿no? Y por eso te decía que a veces cometemos el error de que el proyecto lo lidera alguien que a lo mejor no tiene la sensibilidad del proceso hospitalario, y es importante, o sea, es importante tener un médico, tener una enfermera, tener, a alguien de gestión de la calidad, alguien de farmacia, alguien de seguridad del paciente que te diga: por ahí no, porque esto no va a funcionar. O, oye, esto está excelente porque mejora mi proceso. Oye, esto está muy bien porque con esto voy a evitar caídas o voy a evitar eventos centinela o voy a evitar... eh, es decir, se trata de tener, como bien decías en algún punto de la charla, un equipo multidisciplinario en donde se escuchen todas las opiniones y podamos convertir un producto que a lo mejor en un momento, como ya te decía, ¿no? ¿Cómo lo vendes? Pues así como puedes, ¿no? Diciendo qué es lo que tienes y lo vendes. Es un estándar, pero un estándar que se aterrice a las necesidades que realmente tú tienes, ¿no? Porque pues seguro en algún momento te habrán contado o sabrás que tienes un producto y es un producto que no cumple con tus necesidades y quieres hacer algún ajuste y es complicado. O sea, y se vuelve un tema incluso hasta tedioso, ¿no? Y pierdes, o sea, el encanto que podías haber ganado porque todo funcionara de maravilla, pues lo vas perdiendo poco a poco porque a veces las cosas no funcionan como originalmente las habías planeado. Y claro, las habías planeado a lo mejor con un grupo que no era el indicado para tomar esas decisiones en materia de procesos. Sí, que también hay muchos pros, o sea, también el tema de la tecnología en cuanto a información biométrica o biomédica es en cuanto a investigación, en la parte administrativa, pues también te va a dar pues un panorama, oye, así estuvo el año, así se comportó, compras, insumos. También el tema de la mercadotecnia, pues ya sabes a qué grupo de población estás atendiendo, pues ofrecerle más servicios, o sea, también en la parte del ingreso económico, porque pues al final de cuentas también se necesitan ingresos para los hospitales privados, ayuda. Así que también es vender esa idea y otra es, pues algunos dicen, hay que leerle la cartilla, o sea, algunos te dicen, no, pues si lo cambias yo me salgo. Y a veces tienes que decirle, pues adiós, o sea, adelante, así seas el mejor neurocirujano o el mejor gastroenterólogo, si te tienes que ir porque no quieres adaptarte al cambio, pues quizá pues te demos la bendición, ¿verdad? Porque al final de cuentas también hay que entender que la mayoría de los hospitales van a migrar inevitablemente, entonces, ok, ahorita cierras esa puerta, pero te vas a ir cerrando más puertas y algunas instituciones lo que han tomado por decir es, van para afuera todos y el que quiere entrar, toma este curso de cómo se hace y si lo pasas, entras, y si no, con la pena, porque pues también hay unas instituciones que ya pasaron esa curva de aprendizaje y saben que o te acoplas o vas a ser un dolor de cabeza y pues no hay de otra, ¿no? Sí, sí, o sea, la realidad es que en muchas instituciones están estas figuras, pues quizás, no sé si llamarles intocables, ¿no? Que generan muchos ingresos, que son los non plus ultra de alguna especialidad y bueno, quieren pues tenerlos a lo mejor cómodos, ¿no? Con lo que hacen, pues para que sigan teniendo los ingresos que tenían en el hospital. Pero yo creo que eh, si bien esa estrategia de decir, pues chao, es una y que sí, en efecto, la han usado pues varios, también a lo mejor quizás aprovechar pues el cambio generacional. O sea, los nuevos que entran con esta base. Es lo que hay y lo vas a tener que aprender a usar sí o sí, porque aquí vas a hacer un internado o tu pasantía o tu residencia o porque quieres meter pacientes aquí, es lo que es, ¿no? Eventualmente estos médicos se van a jubilar, ¿no?
y van a empezar a entrar estos o a tomar sus lugares o estas posiciones los médicos que empezaste a educar desde un pregrado, desde un internado, desde una residencia, y que ya van a tener totalmente adaptados o adoptados tus instrumentos, tus dispositivos, eh, pues lo que tú hayas querido implementar en el hospital, ¿no? Entonces, sin duda va a ser algo generacional que va a pasar. A veces con otros, pues parece más como que una pelea, ¿no? De que o lo usas o te vas, pero realmente no se van y hacen lo que quieren y te empiezan a prender esas mechas que tú decías hace rato. Y en lugar de tener todo tranquilo, empiezas a tener fueguitos por todos lados y tú dices, pero ¿por qué, no? Y pues fue porque uno pudo hacer algo que quería porque podía, ¿no? Y a veces es, como bien dices, pararlo en ese momento y decir, oye, pero es que esto es lo que hay, ¿no? Hay que utilizarlo. Si tienes mejoras, yo creo que también eso es muy importante, o sea, el hecho de que tú veas que algo no funciona, a lo mejor no quiere decir que no funcione, sino que no te funciona a ti, ¿no? Y puede ser que no lo sepas utilizar, puede ser que no te lo hayan explicado correctamente, o puede ser que efectivamente quien determinó el proceso lo haya determinado mal y entonces tenga que cambiar. Y entonces tener estas reuniones quizás de feedback, de oportunidades de mejora, son muy importantes, o sea, porque no porque tú vendas este producto es el que es y es lo máximo, ¿no? O sea, siempre va a haber una oportunidad de mejora y lo que decías tú de los datos, del análisis de datos en salud, o sea, un expediente electrónico te permite hacer cantidad de minería de datos, ¿no? Pacientes que te llegan, edades, géneros, enfermedades, procedimientos quirúrgicos, cómo estas personas que ingresan por una cosa, yo después les puedo ofrecer otro servicio, por un check-up, por un descuento, es decir, incluir a todos, o sea, hacer realmente un 180 de toda la atención en salud que no nada más se vuelva curativa porque estuviste ingresada en el hospital, sino que de alguna manera puedas hacerlo preventivo y decir, oye, pues mira, te ingresaste en algún momento por, no sé, tu embarazo y tú dijiste que tu mamá había tenido a lo mejor algún cáncer ginecológico, ¿no? Y ahora, pues, ¿qué ha pasado el tiempo? Yo te ofrezco un check-up, pues, de mujer, de tal edad, etcétera, ¿no? Es decir, es obtener mucha información dependiendo qué tanto quieras extraer de información, qué tanto puedas utilizarla y cómo puedas utilizarla. Siempre haciendo un buen uso de la información, un uso correcto y un uso seguro, ¿no? Sí, que justo esta parte que dijiste me acordé de un ejemplo que decía un médico, que le decía, a ver, de hecho el doctor Víctor Medina me decía, a ver, pues tráete a esa persona conflictiva, tráetelo a la operación, dile, a ver, haz lo que tienes que hacer y dime qué es lo que te causa conflicto. No, pues esto sí, esto. Y a lo mejor ahí es donde tomas anotaciones y dices tú, bueno, a lo mejor sí se puede mejorar esta parte, ¿sabes qué, doctor? Esta no, pero muchas de las veces el consejo del doctor era, involúcralo para que se sienta parte de, que sienta él que él está haciendo como el que aporta y a veces con eso, pum, lo compras y ahora como es esta palabra que mencionabas Este de los campeón campeones digital, digitales y haces el chip y entonces ahora sí, quien encendió la mecha, luego se revierte y empieza a compartir que sí es apagar los bueno fuegos. y, ajá, entonces también esa parte, pues por eso es tan importante esta figura que bien dices, o sea, un médico que sepa de tecnología o un ingeniero que sepa de salud para que entienda pues el tiempo, el cómo funciona un médico y demás que la realidad es quienes son los que más les cuesta trabajo hacer este cambio, porque el demás personal casi siempre se acopla muy bien, porque sí les facilita mucho su trabajo, porque todo el tiempo están ahí, ¿no? Pero bueno, justo los tres tópicos que estaban agendados para hablar, creo que han sido abordados de manera bastante buena y resumida, pero no sé, Fer, algo más, antes de pasar con las últimas preguntas, algo más de tecnología de salud que nos quieras mencionar. Pues, algo particular que acabas de mencionar con las otras ramas de salud que se adoptan más fácilmente, por ejemplo, enfermería, ¿no? O sea, todo el personal de enfermería, en mi experiencia he visto que agradecen muchísimo la implementación de un expediente electrónico porque su práctica, que suele ser muy burocrática y está más en el papel que en el paciente, realmente invierten a lo que debería de ser, a estar con la atención, con el paciente, con lo que le tienen que realmente estar haciendo en lugar de en el papel, en la solicitud, en el almacén, en el esto, el otro, ¿no? Entonces, yo creo que si buscamos esos puntos en donde hay dificultad, vamos a tener gran éxito. Sí, claro, sin duda que sí. Y la última pregunta, Fer, que es meramente curiosidad, ¿en qué momento decidiste dedicar pues tu vida a la tecnología en salud?
Pues mira que esa es una pregunta muy interesante. Yo no lo había yo pensado de manera, es decir, que yo dijera: "Me voy a dedicar a esto", no fue así. O sea, yo estudié medicina porque cuando tenía yo que escoger alguna carrera, o sea, mi mamá me decía: "No, relaciones internacionales, no, gracias, leyes, no, gracias". O sea, yo no veía ninguna otra carrera en la que yo pudiera decir: "Oye, esto me gusta", ¿no? Cuando estudio medicina y salgo, me doy cuenta que hay, pues, efectivamente muchas áreas en donde puedes tener una práctica sin que necesariamente sea la clínica y, al momento de hacer el servicio social, en lugar de irme a una unidad de medicina familiar en donde habitualmente tienes esta práctica clínica, yo lo hice en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, ¿no? Y, pues, ahí empezó como este enamoramiento administrativo de decir: "Oye, tantas cosas que suceden de manera incorrecta en una atención, en todo el ciclo de atención de un paciente, que qué podría hacer uno para mejorarlo, o sea, porque ahí, pues, ves todos los dictámenes y los laudos y médicos que van voluntariamente y otros que no, expedientes que llegan con cadena de custodia, situaciones terribles, ¿no? O sea, en donde pacientes ganan, pacientes pierden, médicos pierden muchísimo, es decir, como que te das cuenta de la realidad de no poner algo en el expediente y decir: "Chin, no, o sea, ahora hacer nombre, fecha, firma", o sea, de que lo haces bien, ¿no? O sea, a mí haber estado en la CONAMED sí que me dejó muchas, muchas experiencias. Y cuando salí, pues había justo la que era la coordinadora de este programa de vinculación, conocía a al country manager de un Doc 3 justamente, y me dijo: "Ah, no, yo tengo un perfil médico, pues, que esté interesado en temas de tecnología, de administración, pues, y, pues, a lo mejor te puede gustar". Y de ahí, o sea, de ahí emprendí justo a un camino de tecnología. En un Doc 3 era más involucrado al tema de telemedicina, de telesalud, de consultorio híbrido, de atención a distancia. Pero bueno, ahorita en Common, pues este tema totalmente tecnológico de implementaciones de dispositivos, de nuevas funcionalidades, pues ha sido todo un mundo que en lo particular a mí me parece apasionante, de muchísimo aprendizaje, de muchísimo oportunidad de crecimiento y totalmente que te llena, ¿no? O sea, realmente si te apasiona, te llena, lo disfrutas y yo creo que eso hace que valga totalmente la pena la decisión, ¿no? Sí, claro, digo, la verdad es que como bien dices tú, es un área abismal de conocimientos, o sea, una vez que le rascas tantito, ves que hay demasiada información en el aire y muchos programas que estudiar, diplomados, cursos y demás, que para que le quede la curiosidad, la página o el Instagram es health como salud.ids, que es el programa que estarán lanzando el próximo año, que se ve bastante bueno y ambicioso en esta parte de tecnología. Y pues te felicito, Fer, la verdad es que lo que has venido haciendo, pues habla de que te gusta mucho la tecnología y que vas para largo. ¿Algo más, Fer, con lo que quieras terminar este episodio antes de despedirnos de la audiencia? No, pues agradecerte, Daniel, por la invitación, por tus comentarios. O sea, la realidad es que saber que alguien te sigue, que le interesa el contenido que publicas, que hay oportunidades, que hay camino que recorrer, cosas que hacer, que mejorar y seguirlas llevando a cabo con gusto y con pasión, pues es lo fundamental. Mi recomendación sería que si tienen ese interés, pues le rasquen, como dices, porque tantito le haces y vas a encontrar un mundo debajo de esa, de ese rascado, de esa piedra, ¿no? Y pues de nuevo agradecerte por la invitación. Espero que para ti, para todos haya sido una charla pues productiva. Y bueno, si en LinkedIn quisieran pues seguirme, con todo gusto, mi nombre completo, María Fernanda González Álvarez, y me encuentran. Perfecto. No, pues gracias a ti por aceptar la invitación. La verdad es que es contenido que pues a mí me gusta bastante. Ojalá que también a todos los que nos escuchen les guste este tipo de contenido. Y pues bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto. Les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para crecer la comunidad y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.